Muchas gracias. Y nada, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí en este evento. Mi nombre es Juan Carlos Lucero. Yo soy cofundador de Fundación Magnolia y director de nuestra Escuela de Paz. Y es un día muy especial para nosotros porque este tema que vamos a discutir hoy es muy cercano a nuestro corazón, que es el tema de los acuerdos de paz en América Latina. Y les digo que es un tema muy cercano a nosotros porque quienes nos conocen saben, la fundación la hemos estado trabajando junto a Ana Carolina, que ella también es de Colombia, yo soy de Guatemala y nos ha tocado experimentar estos procesos de construcción de paz a través de acuerdos, construcción de democracia a través de acuerdos y hemos tenido experiencia directa sobre este tipo de procesos. Al mismo tiempo, como saben, también tenemos nuestra escuela de paz y uno de los temas que siempre resaltamos es que el acuerdo no es lo mismo que la paz. Muchas veces tendemos a confundir estos dos conceptos, creemos que el acuerdo de paz es sinónimo de paz, pero desde nuestra perspectiva los acuerdos, tanto en un conflicto entre dos personas, dos organizaciones, dos grupos sociales o dos países, son precisamente eso, compromisos entre partes que si se trabajan pueden llevarnos hacia la paz. Pero ese es un trabajo que puede tomar varios años en alcanzarse y aun si los acuerdos de paz de algunos países ya tienen varios años de existir, en el caso de Guatemala, el acuerdo de paz tiene más de 36 años, o 36 años en este momento, perdón, 26 años. Eso no quiere decir que el proceso de construir paz ya haya terminado. Eso es un proceso que sigue en pie, siempre y cuando el compromiso siga existiendo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir discutiendo con cada una de nuestras y nuestros panelistas hoy. Antes de presentar a nuestros panelistas, quisiera darle las gracias a las organizaciones que nos han apoyado en la organización y difusión de este evento, a la oficina de Washington para América Latina, para Ideas for Peace, para el Centro de Investigación para la Democracia, que también nos han estado apoyando en la organización de este evento. También quisiera darles las gracias y presentar a nuestras y nuestros panelistas de hoy. Hoy tenemos desde Estados Unidos a Jo-Marie Gort. Voy a solo dar una pequeña descripción de la biografía de cada una de nuestros panelistas. Jo-Marie es investigadora principal en la Oficina de Washington para América Latina y es presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y codirectora de Verdad y Justicia en Guatemala. También nos acompaña desde Costa Rica, pero es venezolana, María Teresa Garrido. Ella es profesora asistente en el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad para la Paz, UPAS, y coordinadora del programa doctoral de esta universidad. También nos acompaña un amigo de la casa, Alberto, desde El Salvador, que ha participado mucho en nuestra Escuela de Paz. Alberto es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo por la Universidad de La Paz y es también catedrático de Relaciones Internacionales. Y desde Nicaragua nos acompaña Pedro Fonseca. Pedro es embajador de la paz de la Comisión Europea y de One Young World y es especialista en relaciones internacionales con estudios en resolución de conflictos, paz y desarrollo también por la Universidad de La Paz. Así que un especial agradecimiento a la Universidad de La Paz que nos acompaña con 3 panelistas hoy y que será muy interesante escuchar sus perspectivas. Como podrán ver, nuestros panelistas tienen backgrounds diferentes, se encuentran en países diferentes y nos van a hablar de procesos de paz en distintas partes de América Latina. Así que sin más introducción, me gustaría darle la palabra a Jo-Marie para poder escuchar desde su experiencia y su perspectiva el caso de Guatemala. Adelante, Jo-Marie.
Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias por la invitación de acompañarles en este espacio. Solo quiero aclarar que mi trabajo principal es profesora en la Universidad de George Mason, así que creo que es importante agregarlo. Quisiera comenzar recordando, como acabas de decir, que hace 25 años y medio se firmó la paz en Guatemala, el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteco, la URNG, firmaron los acuerdos de paz que llevó a fin uno de los conflictos más violentos y largos de la historia latinoamericana, 36 años de conflicto armado interno. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que fue creado por los Acuerdos de Paz para investigar y fue dirigido por Naciones Unidas, para investigar las causas y consecuencias de la violencia que se vivió durante el conflicto, 200,000 personas murieron, 45,000 fueron desaparecidos forzosamente. La comisión documentó 626 masacres y más de 400 aldeas que fueron literalmente desaparecidos de la faz de la tierra por el accionar contrainsurgente, principalmente de las fuerzas de seguridad. Además, se desplazó forzosamente a alrededor de 1 millón de personas. Eso en un país, en ese momento, con creo que menos de 10 millones de personas. El impacto es muy grande. También, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se determinó que 93% de las atrocidades fueron responsabilidad del ejército guatemalteco y sus aliados, sea policías o grupos paramilitares. 3% de la URNG y el resto no se pudo determinar. Además, la comisión determinó que 83% de las víctimas fueron población indígena, y que le llevó a la comisión determinar que el ejército de Guatemala había cometido genocidio, particularmente durante los peores años de la violencia entre 1978 y 1985. La firma de la paz representó una esperanza para que en Guatemala se establezca no solo la paz, sino también la creación de una democracia justa e inclusive. Para las víctimas de la violencia representó una esperanza que ellos y ellas podían conseguir verdad, justicia y reparaciones para las atrocidades que ellos y sus familiares sufrieron, principalmente a manos del Estado. Sin embargo, por muchos años después, aunque se firmó la paz, se estableció una democracia a través de las urnas, los perpetradores de la violencia estatal gozaron de una casi total impunidad. Sin embargo, los y las sobrevivientes y familias de las víctimas no dejaron nunca de trabajar para la verdad y la justicia, documentando las graves violaciones a derechos humanos, tomando testimonios, buscando evidencias, buscando documentos, construyendo alianzas con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y así llevando casos a cortes internacionales, tanto el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Audiencia Nacional de España, ¿verdad? Se demoró más de una década, pero luego de una serie de cambios generacionales en el liderazgo de las oficinas del Ministerio Público dentro del Poder Judicial, además, gracias a los esfuerzos de una otra unidad de Naciones Unidas, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, que buscaba fortalecer la independencia y capacidad fiscal y judicial, se comenzó a abrir nuevas oportunidades en Guatemala para llevar a los responsables por genocidio, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos a la justicia. Una persona clave en todo ese proceso fue la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, quien priorizó la lucha contra la impunidad, no solo por crímenes en el presente, que son muchos, crimen organizado, violencia,
de diferentes tipos había copado a Guatemala en ese momento, pero también priorizó justicia para los crímenes de guerra del pasado. Ella empezó a desarrollar protocolos y empezó a utilizar nuevos métodos de investigación para llevar criminales de guerra a la justicia. Otra cosa que ocurrió en Guatemala que fue muy importante en esa época fue la creación de un sistema de alto riesgo en el cual jueces fueron dados entrenamientos especiales y una suerte de protección para poder llevar a cabo juicios complejos, no solamente por corrupción, crimen organizado, sino también por crímenes del pasado. Y los resultados, por un tiempo al menos, fueron extraordinarios. Los tribunales de Guatemala llevaron a un ex jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, a la justicia por genocidio. La primera vez que un tribunal doméstico pudo enjuiciar a alguien por este crimen. Fiscales llevaron otros casos de alto perfil a juicio, ganando condenas en casos de masacres de gran escala, como 2R, donde murieron 200 personas, Río Negro, donde murieron más de 400 personas, además de casos de desaparición forzada, violencia sexual, como el caso Sepurzarco y el caso Mayachi de Rabinal, que fue el año pasado. Al final de cuentas, desde los acuerdos de paz, pero principalmente desde 2010, los tribunales de Guatemala han dictaminado 28 sentencias en 23 casos de graves violaciones a los derechos humanos relacionados con el conflicto armado. Y eso involucra más de 75 exoficiales militares, policías y miembros de patrullas de defensa civil. A su vez, la Corte Interamericana ha dictaminado 15 sentencias contra el Estado de Guatemala también en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Todo eso es el resultado, al fin de cuentas, de la lucha persistente de los y las sobrevivientes y familias de las víctimas, sus aliados a nivel local e internacional, y fiscales y jueces independientes que simplemente hicieron su trabajo en un contexto no muy fácil. Hoy en día todo eso está siendo, no sé cuál es la palabra, está siendo rolled back, está siendo destruido, digamos. Redes de exoficiales militares, élites económicas, políticos conservadores y grupos criminales han forjado una alianza que ha buscado volver el tiempo no a 1996, sino a 1982, cuando los militares y la oligarquía fueron los poderes fácticos reales en Guatemala y cuando su poder y privilegio era total y su impunidad garantizada. Ellos han encontrado apoyo total en el gobierno actual del presidente Alejandro Yamatei. Cooptaron la Fiscalía, el Ministerio Público, han cooptado el Poder Judicial, han criminalizado y logrado expulsar, y en algunos casos incluso detener y llevar a juicio fiscales y jueces independientes. Y a través de esos mecanismos han logrado controlar el sistema judicial. A la vez de eso, Yamatei ha logrado desmantelar las instituciones de la paz que fueron creados como parte de los acuerdos de paz para garantizar la implementación de sus recomendaciones. Disolvió el Secretariado de la Paz, CEPAZ, el Secretariado de Asuntos Agrarios, COPRODE, la Comisión Coordinadora Presidencial por Derechos Humanos, y reemplazó todo eso con una comisión para la paz y derechos humanos, COPADE, que básicamente es una institución hueca, ¿verdad? Es una institución que no realmente hace nada en relación a la paz y la justicia. El cierre de las instituciones de la paz de Guatemala ha sido, como ya mencioné, ha sido acompañado con esos ataques sobre la independencia judicial, el Estado de Derecho,
Más de 30 jueces y fiscales han sido exiliados en Guatemala luego de campañas de criminalización, amenazas, etcétera. Podría entrar en detalles sobre eso, pero veo que mi tiempo está por terminar, entonces solamente quiero cerrar diciendo de que esos ataques contra el sistema de justicia, contra la institucionalidad de la paz, contra la búsqueda de verdad y justicia en Guatemala, representa una amenaza existencial a lo que fue la intención de los acuerdos de paz. Y ahora que estamos hablando del legado de la paz en Guatemala, creo que tenemos que pensar cómo revertir esa situación de cooptación total de las diferentes sistemas e instituciones democráticas. Y bueno, sabemos que ayer hubo elecciones, tal vez eso lo podemos hablar más adelante, elecciones con gran sorpresas, que da un pequeño rayo de luz, que las cosas no son totalmente perdidas en Guatemala. Y creo que esa esperanza tenemos que trabajarla para la segunda vuelta, para lograr tratar de revertir la situación tan grave que se vive actualmente en Guatemala. Muchas gracias. Gracias a ti, Yomari, qué bonitas palabras, qué bonita presentación. También invito a nuestras y nuestros participantes que si van teniendo preguntas las vayan apuntando. Al final daremos espacio para realizarlos. Vemos algunas caras nuevas, algunas caras conocidas y nos encanta verles por aquí en este espacio. Quisiera resaltar de tu presentación, Jean-Marie, la importancia o la interrelación que existe entre justicia, institucionalidad y paz. Son pilares que caminan juntos. Si no hay justicia, si no hay instituciones sólidas, no puede existir la paz, y creo que tu presentación refleja muy bien ese aspecto. Así que muchísimas gracias. Me gustaría pasar ahora con Alberto. Nos gustaría ahora escuchar desde tu experiencia y desde tu perspectiva el caso de El Salvador. Aun si es un país vecino de Guatemala, las dinámicas fueron diferentes y nos gustaría escuchar tu perspectiva desde allá. Adelante, José Alberto. Hola, buenas noches a todos y a todas. Si gustas, voy a compartir rápidamente pantalla. Solo quiero dejar una pequeña imagen de referencia, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas desde diferentes países de la región, ¿no? Y gracias a Juan Carlos por su liderazgo y también a la Fundación, ¿no? Por crear estos espacios. Bueno, de El Salvador se habla mucho en recientes años, principalmente desde la entrada, ¿no? del actual régimen político, específicamente del presidente de mi país, que no hace falta no nombrarlo. Asumo, ¿verdad?, que todos y todas en algún momento han escuchado o visto un spot publicitario de mi país, sobre todo en materia de seguridad, ¿verdad? Desde lo que se implementó el régimen de excepción. No tiene que ver, sí hay una relación, el régimen de excepción con los acuerdos de paz, que más adelante voy a comentar, pero no me centraré en ello, ¿no? Una de tantas expresiones de estos spots publicitarios, ¿no? Del presidente de El Salvador, por no decir una expresión populista, es catalogar los acuerdos de Chapultepec de 1992 o los acuerdos de paz en El Salvador como una farsa, ¿no? Ese fue uno de los tantos eslogans de la campaña electoral del presidente, y que se ha mantenido durante estos 4 años de gobierno de este régimen político, que irónicamente estos acuerdos le permitieron a él llegar al poder por medio, ¿no?, de la protección de uno de los derechos que se había perdido durante la guerra, bueno, previamente y durante la guerra, que es la libertad de expresión y garantizar elecciones libres y competentes desde la guerra civil, ¿no? Pero, ¿por qué se habla? Entonces, estas son las dos preguntas que quiero formular, ¿no?, y desarrollar brevemente. ¿Por qué se habla de que estos acuerdos en El Salvador son una farsa? ¿De dónde viene esa frase, no? ¿Y por qué son importantes estos acuerdos en materia de democracia, ¿no? En mi país actualmente, ¿no? Un poco parecido con lo que termina Jean-Marie, ¿no?, anteriormente en Guatemala, ¿no? Primero comentar, ¿no?, a grosso modo, El Salvador sufrió una guerra civil de 12 años. Oficialmente inicia con una proclama de la Fuerza Armada en el 79, finaliza en 1992, pero sus causas estructurales, al igual que en Guatemala y en Nicaragua,
básicamente vienen desde la época postcolonial, ¿no? Donde básicamente los españoles, o lo que denominamos en esta región los peninsulares, heredaron el poder, ¿no?, a unas élites económicas y con procesos básicamente de acumulación originaria de capital y expropiación, ¿no?, de tierras ejidales y comunales, algo muy característico, ¿no?, en Latinoamérica. Desde los años 20, me adelanto un poco, hasta los 70, se instalan regímenes militares, básicamente partidos únicos militares de gobierno, y se reprimía, ¿verdad?, cualquier intento de participación política, ideológica, a través de masacres, ¿no?, y cierre de cualquier espacio ciudadano. Una masacre muy característica, la masacre indígena del 32, a manos de un dictador que estuvo 13 años en el Estado salvadoreño, ¿no? Y obviamente afectando los derechos fundamentales, ¿no?, de los grupos más vulnerables, a pesar de que finales del siglo XIX en mi país ya se contaba con constituciones de corte liberal, es decir, los derechos fundamentales ya eran reconocidos en textos jurídicos, pero en la práctica no se respetaban, ¿no? Esto lleva a un alzamiento armado de distintas facciones de izquierda, muy similar al caso de Guatemala, aquí conocido como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y la Fuerza Armada, ambas partes no influenciadas por la bipolaridad, ¿no?, de la Guerra Fría. El Salvador fue un estudio de caso particular, no sé si esa sería la palabra correcta, porque es un país muy pequeño, es muy limitado en extensión territorial. Pocos pensaron en aquel momento que la guerra iba a durar tanto. Por una parte, nadie pensó que la guerrilla iba a poder sostener el conflicto militar, y también algunos asumían que la Fuerza Armada, financiada por Estados Unidos, no podría acabar con lo que denominábamos en aquel momento, ¿no?, el enemigo comunista, ¿no? Vino final de los años 80, el desgaste de la misma Guerra Fría nos llevó a, digamos, a una pequeña esperanza. Naciones Unidas se involucra de lleno. Uno de los grandes forjadores de la paz en aquel momento, ¿no?, Álvaro de Soto, que siempre habla del conflicto de El Salvador, y se instala en las Naciones Unidas, ¿no?, y en Centroamérica una agenda para la paz. Sin embargo, cuando se fueron viendo, al menos en el caso de El Salvador, que es el que más conozco, las variables que fue adoptando este modelo de paz se le fue denominando, y por eso la imagen que ven en pantalla, una paz de corte liberal. Básicamente los componentes de la paz liberal son los que ven en pantalla: democratización a través de elecciones, gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho, los derechos humanos, pero había un componente económico que jugaría un rol importante hasta la actualidad, con lo que les mencionaba, ¿no?, del actual régimen político, ¿no?, del presidente de El Salvador, que es la economía neoliberal. Básicamente estos componentes se reflejaron en el Acuerdo de Paz de El Salvador, un paquete de reformas institucionales, liberales. Se realizó una reforma militar, judicial y electoral. Se crearon nuevas instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y la participación política, principalmente del grupo armado de la izquierda y diferentes sectores sociales. Sin embargo, un aspecto importante que se debe dejar claro, y este es el segundo punto, ¿no?, del contexto, es que en aquel momento la coyuntura internacional era, ¿no?, la imposición de Estados Unidos del consenso de Washington. Recordemos que Estados Unidos queda como la máxima superpotencia, producto del fin de la Guerra Fría, y el gobierno de derecha de aquel momento en El Salvador, que había llegado por medio de unas, digamos, cuestionadas elecciones, pero que eran las primeras elecciones libres desde la Guerra Civil, se vio presionado a sentar las bases para imponer un modelo neoliberal. El problema de este modelo neoliberal, como fue en gran parte de Centroamérica, es que trajo consecuencias socioeconómicas que terminó afectando a los mismos grupos vulnerables que habían sido afectados previamente y durante la Guerra Civil. A este otro fenómeno, y que tiene que ver con el actual régimen de excepción, que creo que ustedes han escuchado en redes sociales, ¿no?, y han visto reiteradamente en recientes años, es que los índices de violencia aumentaron en El Salvador desde los años 90 y inicios de los 2000. Su raíz estaba en la migración que había iniciado forzosamente, durante la Guerra Civil. Entonces, con esto no debemos dudar, y a lo cual ya comentaban mis colegas, el acuerdo de paz, lo cual denominamos un acuerdo institucional o liberal, como el de El Salvador, no se traduce necesariamente en mejores condiciones socioeconómicas para una sociedad. Es decir, la paz y la democracia no es una fórmula tampoco
para el tan anhelado crecimiento económico o lo que hoy denominamos, ¿no?, el desarrollo sostenible en el mundo occidental, sino más bien es un punto de partida, ¿verdad? Es un punto de partida para que los ciudadanos podamos garantizar nuestros derechos fundamentales, pero también para que ejerzamos medidas de contraloría social para mejorar el uso de los recursos públicos del Estado. Por tanto, y aquí voy entrando en la frase, ¿no?, que dice el actual presidente, que son una farsa. Ambas partes se repartieron el poder durante 30 años en El Salvador, 20 años del partido de derecha, 10 del partido de izquierda, y la sociedad salvadoreña no tuvo, digamos, el liderazgo de ambas partes de apropiarse del acuerdo de paz. ¿No? Ambas partes implicadas en el conflicto no trabajaron en el aspecto de educación en el territorio, de las implicaciones del acuerdo a nivel de instituciones, e incluso ambas partes se encargaron de negar los resultados de la Comisión de la Verdad. De hecho, la Comisión de la Verdad fue un documento que no se oficializó, ¿no?, en el Estado salvadoreño. Se blindaron a través del Congreso por medio de leyes de amnistía y no se han enfrentado, la mayoría de autores intelectuales no han enfrentado los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y con esto, para ir concluyendo, porque el tiempo no va corriendo, en ese sentido, la población, estamos hablando de 30 años, bueno, creo que se desactivó mi cámara, aquí está lloviendo. Bueno, si gusta, Juan Carlos, termino. Si Sí, continúa, no te preocupes. Gracias. Como parte final, ¿qué tiene que ver todo este contexto? Bueno, son alrededor de 30 años que la población vivía en una condición socioeconómica muy difícil, situación de inseguridad, ¿no? Las denominadas maras o pandillas, ¿no?, acechaban todo el control del territorio, el Estado no tenía capacidad en brindar servicios públicos en las zonas más rurales y las zonas más pobres del área urbana del país. Entonces la población nunca vio como un beneficio el acuerdo de paz, ¿no? Las personas creyeron en su cotidianidad, ¿no?, digamos en su humildad, ¿verdad?, del día a día, que el acuerdo de paz iba a ser, ¿no?, una especie de paquete que nos iba a permitir crecer económicamente, que es lo que más adolecía el país, y fue el discurso que mantuvieron ambos partidos durante 30 años, ¿no? Entonces, eso llevó claramente, ¿no?, a que un personaje con herramientas innovadoras en materia de marketing político no le vendiera, si lo queremos decir de alguna manera así, le vendiera, ¿no?, una especie de una reforma estatal, y que estos acuerdos eran una farsa, ¿no? El actual régimen de El Salvador político no conmemora la fecha de estos acuerdos, se ha encargado de desmantelar el aparato democrático del país, ha limitado la libertad de prensa, ha cambiado las reglas del juego electoral a menos de un año de las elecciones, que son en febrero y marzo del 2024, y todo esto se debe a que la población, con ese hartazgo social, básicamente le cedió el poder a través de las elecciones a un solo partido político. Es decir, tienen el control de los 3 órganos del Estado que son, ¿no?, los pilares de una república democrática, ¿no? Entonces, la ciudadanía, claro, ha comprado un discurso, no ha visto la importancia de estas instituciones, pero, y con esto quiero terminar, la reforma más polémica actual en mi país es la reelección presidencial, que había sido uno de los logros de ese acuerdo, porque la historia de Centroamérica ha demostrado que la reelección de los regímenes políticos se traduce en más pobreza, en más desigualdad y en más represión. Como conclusión, por generar un dato, ¿no?, a nivel regional, según el informe Democracia 2023 por el Instituto Internacional Biden Institute, El Salvador es uno de los 3 países en el mundo que más ha bajado en el índice en los últimos 3 años. Ya no somos un régimen híbrido o una democracia funcional, sino que ahora somos una autocracia. Ahora bien, algunos se preguntarán, bueno, y entonces en El Salvador, ¿qué se puede hacer? Bueno, no hay una fórmula mágica, pero si me preguntan, considero yo que es la educación política. Hay un conjunto de instituciones de la organización de las organizaciones de la sociedad civil, pero también con el apoyo de la comunidad internacional, como la alianza, la renovada alianza para el progreso de la nueva política exterior de Joe Biden, por decir una, la Unión Europea, es decir, hay un conjunto de instituciones que se han encargado, digamos, que nos han acompañado en la educación política, sobre todo de las nuevas, ¿no?, de las presentes y nuevas generaciones.
Bueno, con esto me quedo esperando si hay alguna pregunta. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alberto. Y si podemos regresar a la pantalla principal, Alberto, muchas gracias por tu presentación. Súper interesante. Gracias por ayudarnos ayudarnos a entender también el contexto histórico en el cual estamos inmersos cuando hablamos de estos procesos. A veces pensamos del conflicto de un país como algo aislado del resto del mundo, pero el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, no se puede entender sin estudiar la Guerra Fría y todo lo que estuvo sucediendo en esa época. Y es muy interesante las dinámicas de ese mundo que se dan en los 80s, en los 90s, y el efecto que tiene en el proceso de paz en Centroamérica. Y ahora cuando nos empecemos a trasladar a escuchar a María Teresa y cómo se entiende el conflicto colombiano, que ya es 20 años, 15 años después, ya en la primera década del año 2000, que empezamos a hablar de otro tipo de paz con lecciones aprendidas en Centroamérica que también tienen un efecto en la forma en que se concibe el acuerdo en esa parte del mundo. Y antes de pasar contigo, María Teresa, solo quisiera agarrar una frase que dijo Alberto, que es tan común cuando hablamos de conflicto, de guerra y de violencia. Nadie pensó que la guerra iba a durar tanto. Esa es una frase que se repite innumerables veces en los conflictos. Nunca pensamos que van a ser tan serios como lo pueden llegar a ser. Nada, muchísimas gracias, Alberto, y adelante, María Teresa. Muchas gracias. Voy a poner mi tiempo aquí para no pasarme de lo que habíamos acordado. Un placer estar compartiendo con todas y todos ustedes el día de hoy y hablar del proceso colombiano, que además es un proceso muy cercano, como lo decía Juan Carlos anteriormente. Yo soy venezolana y el proceso colombiano siempre ha sido parte de esta relación bilateral. Y creo que un poco contrario a lo que han hecho mis predecesores, quiero hablar de la situación actual, porque como mencionaban tanto José Alberto como Juan Carlos, siempre pensamos que los conflictos son más cortos de lo que son y queremos la paz de una forma inmediata. Y retomo mucho la idea que mencionaba Juan Carlos al principio, y es ese momento de la firma del acuerdo y cómo desde ahí se empieza a construir toda una narrativa o inclusive antes. Y antes de hablar como de este proceso de paz, quiero hablar como de esa construcción de ese mensaje de paz que se empezó a formar en Colombia cuando se empezó a hablar de este proceso de paz. Y el presidente Juan Manuel Santos fue quien en definitiva pudo firmar el acuerdo con la FARC. Y todo el discurso alrededor de esto era, bueno, los colombianos queremos paz, los colombianos queremos poner fin al acuerdo en contra de la facción política que representaba Álvaro Uribe en ese momento, que no era paz, que era darles como una libertad, una amnistía, que no iba a haber justicia, que no se iban a incorporar muchos de los elementos que hacían falta incorporar dentro de la transformación social que se estaba planteando desde el proyecto. Entonces, cuando empezamos a hablar del proceso de paz colombiano, creo que es necesario empezar por el tema de la polarización, porque la polarización afecta el lenguaje sobre el cual estamos construyendo el acuerdo de paz. Y ese fue parte de la dinámica de 2016 cuando se firmó el acuerdo. Y el acuerdo, la firma de este acuerdo fue creo que un hecho icónico para todos quienes hemos estado estudiando un poco estos temas de paz y conflicto, porque justamente se trató de incorporar diferentes ideas, diferentes iniciativas que se sabían de antemano que habían hecho falta en otros procesos. Y el tema, por ejemplo, de la incorporación de las víctimas, de que fuera central el tema de la reparación, fue clave en la construcción de esta narrativa de paz. El tema de la inclusión, no solo desde el punto de vista de género, sino también de comunidades afrodescendientes, ubicadas fuera de la región capital, que también es muy importante cuando hablamos de paz. Y sobre todo cuando hablamos de paz en Colombia, donde es un territorio súper extenso, no como José Alberto nos comentaba anteriormente, no es El Salvador este país pequeño, sino que es uno de los países más grandes de la región, que además está atravesado por las cordilleras andinas, es de muy difícil acceso a ciertas partes. Entonces cuando hablamos de inclusión
y la mirada a esas comunidades que están apartadas de los centros de poder también se volvió clave en cuanto a la firma y a la negociación del acuerdo. Entonces, en esta idea de la construcción de la narrativa de paz para Colombia, esto también fue clave, porque ya no era, y fue mucho de la intención de la presentación del acuerdo. No es un acuerdo que se busca construir desde Bogotá hacia afuera, sino que es un acuerdo que trata de incluir desde afuera hacia Bogotá y viceversa. Y justamente esa es parte de la complejidad de la implementación de este acuerdo y la construcción de paz que estamos viendo en Colombia, porque va desde el nivel más local hasta el nivel nacional. Entonces tenemos diferentes entidades territoriales, pero también políticas que están interviniendo constantemente en la implementación del acuerdo. Entonces, dependiendo de dónde esté la persona con la que estamos hablando, o lo vamos a ver desde una mirada nacional, desde Bogotá, o lo podemos ver desde una mirada muy regional, desde, no sé, el Cauca, el norte de Santander, poblaciones indígenas o poblaciones que han estado normalmente desvinculadas de estos procedimientos. Entonces, en el tema de la construcción de la narrativa, ha sido muy interesante ver cómo las ONGs, cómo la sociedad civil se ha ido organizando para presentar información de cómo construimos paz. Y para mí esto ha sido fascinante en el sentido de cómo de una u otra manera empezamos a hablar en Colombia de la construcción de paz y no tanto del conflicto. Y justamente ahí es donde vienen estos diferentes acuerdos que se lograron dentro de el mismo acuerdo. Y el primero es la reforma agraria integral, la participación política de la FARC en la vida política del país, fin del conflicto armado que es clave para la construcción de cualquier paz, solución al problema de las drogas ilícitas. Y de nuevo, en Colombia vemos que hay una situación diferente en cuanto al financiamiento de los grupos armados. Esto no tenemos esta comparativa con otros países, pero sí sabemos que las drogas ilícitas han jugado un rol fundamental en la financiación de los grupos armados que todavía operan en Colombia. El acuerdo sobre las víctimas del conflicto y los mecanismos de implementación, verificación y reclamación. Y ya casi estoy en el tiempo, pero no quiero terminar esta intervención sin hablar un poquito del tema de la justicia. Porque la justicia, como lo comentaban mis predecesores, es clave en cualquier movimiento de construcción de paz, y en Colombia se creó la Jurisdicción Especial de Paz, que se dice muy sencillo crear un órgano judicial, pero no lo es. Es bien complejo, y este órgano, según el último reporte de la misión de observación de Naciones Unidas, dice que de los 429 casos de ataques contra excombatientes que se están investigando, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General ha reportado un total de 61 casos en etapa de juicio, 415 casos que se ha dictado órdenes de captura, incluidas 82 contra actores intelectuales de los ataques y 65 condenas, incluidas 5 contra actores intelectuales de los ataques. Y eso representa un avance de alrededor 15% de los casos. Entonces, cuando vemos el tema de la construcción de paz, no es solo quién está incluido, sino cómo el proceso legal ha ido acompañando la creación de esta narrativa que de cierta manera, porque sabemos que Colombia está lleno todavía de problemas en cuanto a la implementación, pero que ha podido mostrar logros que van acompañados del Poder Judicial, de las narrativas, de la sociedad civil, de quienes han estado interviniendo en la construcción de paz. Y como mencionábamos al principio, no es un proceso sencillo. El conflicto siempre es más largo de lo que pensamos, y la paz tarda más tiempo del que queremos en la construcción. Sin embargo, yo creo que en Colombia hoy en día tenemos muy buenos ejemplos de cómo se pueden utilizar las instituciones para construir paz. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Teresa. Excelente presentación. Y sí, claro, cuando hablamos de conflictos largos, el de Colombia rompe todos los récords, más de 50 años de conflicto. Pero también vemos la madurez que existe en el trabajo de construcción de paz en Colombia en este momento.
Yo tuve la oportunidad de estar en un espacio territorial de reincorporación en Colombia y ver cómo la aplicación del acuerdo de paz se trató de hacer de una manera más integral de lo que se hizo en Guatemala. No solo se pensó también, como decía María Teresa, en víctimas, sino también en analizar las causas raíces que originaron ese conflicto, y también se diseñaron algunos capítulos dirigidos a trabajar esos aspectos, que es fascinante. De la presentación tuya, María Teresa, hay algo que me fascinó, que resaltaras el aspecto del lenguaje, tan importante pensar el lenguaje en el contexto de construcción de paz. Tú mencionabas cómo la polarización afecta el lenguaje sobre el cual se construyen los acuerdos, y en el caso de Colombia es muy marcado cómo incluso la palabra paz fue fuente de polarización. Y esa dinámica es algo que nos invita mucho a reflexionar sobre el rol del lenguaje. Así que gracias por recordarnos ese aspecto. Y ahora nos queremos mover contigo, Pedro, y escuchar un poco de tu perspectiva sobre la experiencia desde Nicaragua, que es una dinámica bastante distinta a los tres países anteriores. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a quienes me antecedieron. Ciertamente, a mí me gusta hablar del fenómeno Nicaragua, no como el resultado de acuerdos de paz, sino más bien de desacuerdos de paz, precisamente porque lo que han existido han sido acuerdos de transición política, pero no acuerdos de paz como tal. Y los resultados se evidencian hoy día, en el que nos encontramos en un contexto de autoritarismo y casi totalitarismo absoluto, un Estado que ha afectado socialmente a la población a través de crímenes de lesa humanidad debidamente registrados, procesos electorales completamente viciados y casi el 10 o el 15% de la población nacional en el exilio. Primeramente, me gustaría mencionar que, en efecto, como mencioné anteriormente, en Nicaragua no ha existido un proyecto de paz que atraviese transversalmente todos los sectores sociales. Si bien se ha hablado de procesos de transición, dichos procesos de transición han estado fuertemente afectados e influidos por las figuras partes que han tenido un fuerte enfoque militar o bélico, como ha sido el caso, por ejemplo, de los procesos de transición que dieron paso la transición, al final de la guerra sandinista contra y al principio del el primer periodo, ¿no?, democrático muy corto que ha tenido Nicaragua entre los años 91 y 2005-2006. Después de ello, me gustaría reflexionar en la idea de que precisamente el autoritarismo ha sido internalizado como un instrumento primordial para el ejercicio del poder, y se comprueba naturalmente hoy día en el que no tenemos ningún actor social, ningún actor político diverso que no sea precisamente el que conforma la élite política del Frente Sandinista, del gobierno de la dictadura nicaragüense. Hoy día no tenemos presencia de medios de comunicación independientes o bien que tengan una perspectiva o una posición contraria a la del régimen en el país. Y en el proceso electoral pasado del año 2021, que me ha correspondido liderar en cuanto al proceso de observación, básicamente hemos comprobado que en Nicaragua existe y persiste una sistemática violación a los derechos humanos en el país, y existe, por supuesto, ninguna evidencia de apertura hacia ninguna otra propuesta política. Por lo tanto, esto nos pone en perspectiva de que no existe ciertamente ninguna disposición para la paz ni para propuestas abiertas para la resolución de nuestros conflictos. Nicaragua ciertamente es una sociedad profundamente dividida, y precisamente porque seguimos estancados en los problemas del siglo XXI que han afectado en todos los aspectos a nuestro país. Hemos convivido con una dictadura dinástica de más de 40 años, cuyo fantasma y cuyos traumas todavía hoy continuamos experimentando. Dimos paso luego a un proceso de conflicto armado interno, cuyos resultados tampoco podemos conocer, porque a partir de ese proceso no se desarrolló una comisión de la verdad. Por lo tanto, en Nicaragua no tenemos procesos de justicia institucionales que den respuesta a nuestros principales conflictos de finales del siglo XX.
Posterior a ello, sí es verdad, como he comentado, se han hecho esfuerzos y estrategias para garantizar la convivencia política y social democrática en el país. No ha habido una agenda institucionalizada de paz. Y los resultados, como he comentado, hoy día son evidentes, ¿no? Por otro lado, uno de los tantos problemas que afectan a nuestra sociedad nicaragüense es el trauma de la guerra. No ha habido un debido proceso de superación del fenómeno de la guerra. Y nuevamente los resultados se comprueban en el hecho de que en el año 2018, por ejemplo, se han conformado figuras paramilitares que han afectado directamente a la sociedad, con un saldo de más de 500 y 600 personas asesinadas por el régimen, ¿no? La mayoría de ellas personas jóvenes y universitarias. Eventualmente nos va a tocar reflexionar, y acá está mi aporte personal a la sesión, reflexionar en que Nicaragua precisamente no superará los problemas del siglo XXI, que al día de hoy continuamos arrastrando, perdón, los problemas del siglo XX, que al día de hoy continuamos arrastrando, hasta que no exista un proceso de transformación política y social a nivel de Estado, pero también a nivel de nación, que nos permita entonces poner en la palestra los principales problemas que nos afectan como seres humanos y entendernos como personas sociales, individuales, que también continuamos arrastrando los problemas de la guerra y los problemas de nuestros conflictos sociales de más de 60 y 100 años. Dicho esto, hay, por supuesto, hoy día muchos esfuerzos de supervivencia en materia de resistencia nacional y resistencia política en el exilio que es conveniente reconocer, pero antes de todo es importante y es fundamental reconocer que en Nicaragua existen una política sistemática de violación a los derechos humanos y que el Estado nicaragüense ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Una vez registrada esta situación y siendo procesada, ¿no?, por los mecanismos convenientes, yo creo que es necesario entonces empezar a hablar de una paz social, una paz positiva generalizada, en la que intervengan pues todos los sectores sociales, no únicamente los sectores institucionales políticamente, sino desde una perspectiva de inclusión con la participación de todos los actores dentro y fuera de Nicaragua, ¿no? Porque esa también ha sido otra situación. En los distintos procesos, en los últimos 40 años ha habido un sector de la población que se ha quedado fuera de estos procesos por haber sido parte, ¿no?, de un exilio. Hoy día el exilio lo continuamos viviendo, pero continuamos resistiendo, ¿no?, que es lo fundamental. Creo que es importante voltear al pasado, aprender de nuestras experiencias, pero también voltear la mirada hacia nuestros países, ¿no?, centroamericanos y latinoamericanos, que al final compartimos muchos de nuestros problemas, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por tu presentación también. Súper interesante ver el contraste con el caso de Nicaragua. Mucha de la discusión se basa en el efecto en los procesos democráticos que han tenido las discusiones en los procesos de paz. Y aquí vemos el contraste que tú mencionas, y me parece muy, muy válida y muy fuerte la reflexión que planteas de la necesidad de ver hacia el pasado. John Marín nos contaba el caso de Claudia Paz y Paz, que no solo atendía los conflictos inmediatos que tenía Guatemala, sino también regresó hacia la parte de la historia del país, que son procesos dolorosos y que requieren mucha sanación, y que también han sido parte de nuestra discusión en Fundación Magnolia con Ana Caro desde el Laboratorio de Bienestar. Siempre hemos hablado que sin la sanación de la parte emocional de los conflictos no se pueden construir relaciones sanas hacia el futuro, y eso aplica para dos personas como para dos grupos sociales o dos países. Así que muchísimas gracias por esa reflexión. Nos quedan unos minutitos y quisiéramos dar espacio por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para cualquiera de nuestros panelistas.
adelante, por favor. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no, yo sí quisiera... Ah, Hola. bueno, sí, Kenny, adelante. Hola, buenas. Nada, yo solo recalcar, estás apoyando lo que ya decía Alberto en su exposición sobre la situación de El Salvador. Yo también soy salvadoreño, pues, y me parece que uno de los cambios importantes que ha tenido eh, el país a través de los acuerdos de paz y cómo la actual administración gubernamental ha tomado el proceso de los acuerdos de paz, que ya decía Alberto que lo ha invalidado, pues es cómo se ha, y no precisamente desde esta administración, sino dos administraciones anteriores, cómo se ha llevado a un proceso de securitización de la seguridad pública. Mauricio Funes, que fue presidente entre el 2009 y el 2014, fue el primero en sacar al ejército de la calle, y el papel del ejército salvadoreño fue uno de los puntos fundamentales de los acuerdos de paz en El Salvador. Y cómo luego este presidente rompió esa parte, y a partir de ese momento los presidentes siguientes han llevado cualquier problema de El Salvador en un problema de seguridad nacional, dando lugar a la securitización de la seguridad pública. Gracias, Kenny, por ese comentario. Totalmente de acuerdo contigo, y una dinámica que se repite mucho en la región de Latinoamérica, que se revierte mucho los procesos democráticos con estos discursos de mano dura y de enfoque en seguridad. ¿Algún otro comentario adicional? ¿O alguna pregunta? Adelante, Diego. Gracias, Juan. Pues mira, yo me quedo, hay algo que dijo Pedro, y pues Juan, tú me conoces y conoces también el enfoque que manejo, y por eso quiero resaltar el tema de la transformación. El tema de la transformación que ocurre a partir de cada uno de nosotros, y lo empato justo con esa reflexión que haces, que no sé cuál de los panelistas fue quien la trajo al principio, pero la transformación implica ir un poco hacia atrás, pero atrás hacia adentro de nosotros. Quiero proponerles a ustedes en este momento, porque es que aquí todos, hay algunas cosas que al final de cuentas se terminan saliendo de las manos de nosotros. El tema político es supremamente complejo. Ahora nosotros, cada uno de las 11 personas que estamos acá, desde nuestra propia transformación, ¿qué impacto podemos generar en las personas? Y resulta que las grandes masas empiezan en las pequeñas masas. Entonces, sí, me encanta este tema de la necesidad de la transformación, retrocediendo hacia atrás, pero dentro de nosotros mismos, y de qué forma nosotros podemos impactar donde estamos en este momento. Diego, muchísimas gracias por tu comentario. No sé si alguien más desea añadir algo adicional. Y si no, apoyándome en lo que mencionaba Diego, darles las gracias a todas y todos. Realmente el objetivo de este espacio está enfocado hacia individuos, aun si nos centramos en discusiones sociales, políticas y geopolíticas. El objetivo como Fundación Magnolia es compartir herramientas y espacios para que cada una de nosotros transformemos nuestros propios contextos y entendamos nuestra relevancia y nuestro rol en nuestro entorno, cómo nuestras acciones impactan hacia positiva o negativamente, dependiendo cómo lo trabajemos, y cómo podemos construir paz desde donde nos encontremos. Y escuchar de este grupo de panelistas siempre es algo inspirador. Así que, de nuevo, yo, María Teresa, Pedro, José Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, y de nuevo también a las organizaciones que nos han apoyado para poder hacer este evento, para la Oficina de Washington para América Latina, Ideas for Peace, el Centro de Investigación para la Democracia. Les agradecemos y les invitamos siempre a seguirnos en Magnolia es Paz.
También estaremos preparando un curso sobre cómo estudiar los acuerdos de paz. Si quieren saber más adelante, les estaremos enviando información adicional. De nuevo, muchísimas gracias a todas y todos y les deseamos una muy linda tarde. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Gracias. noche.